Ya ves qué tontería. Me gusta escribir tu nombre, llenar papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oye. Me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo encima nada más que tu nombre. Valleca. Coge cada uno una hoja. Para. Vas a hacer un avión de papel. Un avión. Verás mi avión, qué bonito. Voy a hacer mío, que no he hecho un avión en mi vida. Los míos son muy cutres, así que... No pasa. Mira a mí que me enseñan, pero nunca se me queda. ¿Tú crees que llegaste allí? No. Eres muy malo. Qué guay, joder, con los niños ahí. Sí. ¿No? ¿Te gustan? Sí, bueno, sí, por eso. Qué ¿Y guay. tú qué quieres ser? Matrona. Matrona. Sí, las que ayudan a dar a luz a las mujeres. Sí. Pues eso, me encantan los bebés. Es un trabajo bonito. Ayudas a traer a los niños. Sí. Qué interesante. Sí. ¿Y te gustaría viajar? Sí, la verdad es que sí. O sea, dentro de unos años, cuando acabe la universidad, porque también quiero ir a la universidad, porque si no, no puedo, me gustaría viajar antes de ser profesora y tal. ¿Y a qué lugares? Pues no lo sé, la verdad. ¿No? Quiero viajar en general. Me gusta. Pues mira, qué bien. ¿Y no tienes ningún lugar tipo que sí o sí? No. A ver, hay sitios que quiero ir porque son así como súper para la gente, ¿no? O sea, Bonito. entonces no sé. Sí, París, por ejemplo, ¿no? Un sitio así típico. Me gustaría ir. Pero cuando sea mayor. Bueno, ¿Y tú no quieres ir a ningún sitio? sí me gustaría ir a Grecia. Me encantaría ir a Roma. Tú me preguntabas de la guerra, dices antes. Pues bueno, yo me acuerdo mucho de la guerra. Yo era muy pequeño, pero me acuerdo mucho. Había un cañón a la entrada de San Diego, en la plazoleta esa que hay para coger Montigeldo. Había un cañón detrás de la vía, que sabes que está en alto la vía ahí. Había un cañón porque los nacionales, que entonces se llamaban, estaban en el Cerro de Los Ángeles. Y de ahí se disparaban. Y ahí pues íbamos a espigar, que se llamaba, cuando hacían la recolección los dueños, pues nosotros íbamos a espigar, que se llamaba, a recoger las espigas que habían quedado allí y tal. Y hay veces que íbamos de entrevías para atrás, y de ahí todo era campo, y desde ahí se veía el Cerro de Los Ángeles. Y estábamos espigando y las balas pasaban, que se tiraban de unos a otros para allá, ¿eh? Y bueno, pues de ahí, luego, pues cuando venían a bombardear,
que era un búnker de esos de entonces. Pues había en uno de los hotelitos de allí, tenían una cueva y nos íbamos allí a refugiar, pero por allí no cayó ninguna bomba. Entonces, pues de ahí ya, luego venían avionetas y en el campo, avionetas que tiraban pan y comida. Íbamos a recoger unos bollos que hacían así de pan. Después de allí me vine ya aquí y me vine a Entrevías. Aquí mi madre había cogido una casa, era un señor que trabajaba en un colegio y la casa la tenía vacía, una casita baja. No era una chabola, pero tampoco era una casa. No tenía ni váter ni nada. Entonces mi madre allí ponía una camita mueble. Como la cama mueble era muy pequeña y teníamos que dormir, mi madre estaba gordita, mi hermano y yo le hizo un suplemento de madera con unas patitas y por la noche ponía ese suplemento, el colchón era un poquito más grande y ahí dormíamos los tres, mi madre y yo arriba y mi hermano abajo. Durante un tiempo estuvimos viviendo allí y luego, bueno, os puedo decir que las casas no tenían ninguna retrete, ninguna. Había mucho barro, llevábamos unas botas catiuscas, yo era pequeña, pero las chicas que eran de vuestra edad, que ya salían, se ponían zapatos, en los zapatos se ponían unos plásticos y cuando llegaban a los camionetas, que no eran autobuses, porque aquí no había autobuses, había camionetas particulares, entonces se quitaban los plásticos pero la mayoría siempre, si no se ponían medias, en verano que no llevaban medias, siempre tenía una señal en el tobillo no, un poquito más arriba, de las botas catiuscas, del frío, de los sabañones, de todo lo que había. Y luego ya, pues nada, ya el barrio fue creciendo, esas casas las tiraron, empezaron a edificar y bueno, y ya poco más os puedo contar de esa época. En el barrio no había nada más de tan solo 28 viviendas, bloques, en la colonia de La Paz, Ibor. Ya te digo que en este barrio se ha luchado mucho, pero mucho. Particularmente la Asociación de Vecinos, el Movimiento Ciudadano, hemos luchado mucho. Yo creo que el barrio hoy, yo creo que no hay que ser, bajo mi punto de vista, hay que valorar lo positivo, ser crítico con los problemas que tenemos y ver cómo seguimos luchando el barrio. Es decir, a mí me parece que hay estos barrios, como el nuestro de Entrevías, vivió unos momentos, ¿no?, pero también, digamos, de levantar la cabeza, se construyeron las viviendas sociales, infraestructuras y tal, pero luego han quedado, digamos, como los últimos de la cola y han quedado abandonados, ¿no? Entonces me encuentro un barrio que tenía una historia muy, muy rica, como decía Marcela, de luchar por la vivienda y por el barrio, pero en una etapa de mucha ruptura y de mucha conflicto social y necesidades sociales, ¿no? Si nos retrotraemos, ¿no?, a lo que ha sido este barrio y cuáles son los gérmenes, ¿no?, que ha tenido de asociacionismo, de solidaridad entre los vecinos, como contaba antes, de ir creciendo entre todos, ¿no?, para que en un barrio donde antes no había ni agua ni luz, ¿no?, y un modo de vida pues que ninguno querríamos, ¿no? Y cómo a raíz de toda esa solidaridad, de toda esa unión, ¿no?, y de todos esos movimientos vecinales y de lucha constante de ir a manifestarse ante el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Trabajo, se consiguió lo que hoy tenéis vosotros aquí en Vallecas, en todo lo que es el distrito de Vallecas. Pues tú imagínate en los años 60, años 70, todo eso era descampado, ¿no? O sea, no había el parque, no existía el parque de Entrevías, todo era descampado y no había, estaban las tapias, pero la tapia, los chavales como cuando teníamos tu edad, la saltábamos para meternos entre las vías y jugar entre las vías, nos metíamos entre los vagones de los trenes, ¿no? Y era un poco, bueno, pues una forma de jugar a la aventura todos los días en un barrio donde había escasez de cines, escasez de cultura, escasez de todo. O tenías los billares donde te metías a jugar los futbolines o al ping-pong o al billar, o estar en la calle todo el día. En aquella época la miseria era más palpable.
Cuando yo era pequeñito, claro, todavía las calles casi no estaban ni siquiera asfaltadas en nuestro barrio. Yo he vivido de pequeño en barrios donde había charcos, maravilloso jugar en los charcos. Ahora yo sé que se juega menos y ponerte de barro hasta arriba. Pero eso también evidenciaba una situación del barrio, una situación de precariedad en la vivienda, de precariedad en las formas de vida, falta de empleo. Evidentemente la transición cambió todas esas cosas y hizo un barrio más colaborativo, más abierto, y permitió que fuera así durante mucho tiempo, ¿no? Ahora quizá la precariedad es de otra manera y tendrán que buscarla cuál es para derribarla, porque obviamente la precariedad no es el buen compañero de vida. Bueno, habrá que buscar ese mecanismo y los que somos más mayores lo que tendremos que hacer es por detrás aplaudir y empujar. Y que el resto de la gente joven ahora, tire del carro y nos enseñe una vida nueva, porque los demás vivimos de la experiencia. ¿Qué sí refleja al barrio de Vallecas? Pues la amistad, el que nunca te falta de nada. Si yo tengo uno y tú no tienes nada, vas a tener siempre la mitad. Eso es Vallecas, todo el rato. A mí me gusta Vallecas porque hay mucha diversidad. O sea, creo que la diversidad entre la gente, ya sea de países, de cómo viste, de cómo es muy impresionante. Por ejemplo, en mi instituto hay mucha gente y todos son bien distintos. O sea, no hay nadie que... Creo que lo normal es, lo diferente es que alguien sea normal, entre comillas, que no hay nada normal. Aquí lo que me gusta más de Vallecas, el ambiente, por las calles, hay mucha gente, ¿sabes? Y también, a veces dicen que es una zona de inmigrante, porque hay muchos inmigrantes también, pero yo lo que veo que la zona es una zona muy tranquila. Pues la verdad que Vallecas es un barrio abierto a todas las personas. Y todas las personas que yo conozco vienen aquí a este barrio y le agradecen mucho que la gente le dé la mano, le hablan, le da la bienvenida, te respetan, te hablan con educación. Si tienes alguna ayuda o eres nuevo o algo, siempre hay alguien que te ayuda. O sea, es un barrio que siempre cualquier cosa o algo, si uno te ayuda, unos se ayudan a otros. Este barrio es mucho de eso. Sigue siendo lamentable que se asocie Vallecas o Entrevías o El Pozo con droga, con delincuencia, con este tipo de cosas, ¿no? Con pobreza extrema, que puede haberla, pues seguramente como en muchísimos sitios de Madrid, ¿no? Pero yo veo que hay otras características en la población de Vallecas que fue por lo que yo me quedé en Entrevías, ¿no? Que descubrí un mundo donde la gente es, dentro de su humildad, ¿no? Principalmente es gente humilde y dentro de su humildad vive las relaciones personales con una apertura y con una naturalidad que no se da en otros barrios, ¿no? La confianza entre los vecinos, no sé, Entrevías y El Pozo en concreto para mí es especial en este sentido, ¿no? Al haber tanta casa baja también, la apertura a gente que viene de fuera. Y luego el trabajo de asociaciones en el barrio, eso es impresionante. Eso yo no sé si hay barrio de Madrid que tenga tantos asociacionismo como Vallecas. Nuestro barrio ya no solo era el sitio donde estaban los kinkis, que eso era hace mucho tiempo, sino que también era un barrio donde se hacían cosas y además se practicaba el apoyo mutuo, que esto yo creo que era algo que después fue dando orgullo al barrio. Y al volver de El Salvador después de estar 8 años, no dudamos, cuando decíamos que era Madrid, porque aquí estaba mi suegra y mi madre viviendo, no dudamos que era Vallecas el sitio donde teníamos que volver. Cuando me fui a El Salvador, conocía cosas que digo, y se parece a Vallecas, de repente había como algo en conexión. Ay, esta zona me recuerda a Vallecas, ¿no? Quizá la frescura, no sé, la multitud de colores, de acentos, de formas. Fue una cosa también que me enamoró mucho de Vallecas, ¿eh? No es orgullo de Vallecas, del barrio, es orgullo de la gente, de tu gente, ¿sabes? O sea, somos todos iguales aquí. Es que te has criado con ellos, no son... Es que
es casi como familia, Vallecas. Es eso. No sé, es como... La gente habla tan mal, pues que yo soy de Vallecas y pues estoy orgulloso de lo que veo. Un barrio humilde, trabajador, normal. La gente se gana la vida como puede. Que prueben, que lo vean con otros ojos. Cuando oposité, porque quería ser maestra de la pública y me costó varios años, pero bueno, al final lo conseguí. Y recuerdo en el acto público cuando te tienen que dar destino, yo escuchaba a mi alrededor, a las compañeras, eran sobre todo mujeres, ¿no? Ese es de Vallecas, tacha. Y yo decía, sí, sí, quitaros los de Vallecas que voy yo detrás, ¿no? Y me dieron mi destino en Vallecas. Y desde entonces, desde el 2009, he trabajado siempre en la Escuela Pública de Vallecas. Antes me preguntabais o me comentáis, ¿de dónde viene, no, ese orgullo de sentirse de Vallecas? Pues viene de ahí, de saber que tu vecino está para apoyarte en un momento de necesidad. Y así ha pasado en este barrio. O sea, ha habido de todo, por supuesto, ¿no? No todo el mundo. No voy a decir yo aquí de forma inocente que son todos maravillosos y estupendos, ¿no? Los que viven en Vallecas. No. Pero eso es lo que ha primado. La gente de Vallecas se sentía como hermano del otro de Vallecas. Un corazón. Sí, ¿cómo se llama esto? No sé. Un corazón. ¿Viste cómo se llama? Un pegote. Eso, Pegote. un pegote. Te ha tocado un pegote. Un pavo pegote. Qué buenos. Sí. No lo he hecho aposta, pero bueno. Qué vergüenza. Oye, ¿habéis visto el documental este que han sacado sobre el barrio? No. ¿Cuál? No. No. El del barrio. O sea, que la serie esa. Ah, sí. No, O no sea, me una suena. serie sobre el barrio y dicen... O sea, todo todo lo mentira. contrario a lo que es. ¿De qué va? Del barrio. Ya, pero que enseñan. Entonces, claro. Pues cosas Drogas, malas. Solo. crimen, todo fatal. Hostia. Normal que luego digan que Vallecas es un barrio malo. Normal que luego tengan miedo, no quieran venir. Oye, si grabamos nosotros un documental... Hostia. Hostia, pues estaría todo guapo, ¿eh? Pero ¿Un en vez- corto o algo? ¿Pero sobre qué? Pues sobre el barrio, pero en vez de enseñar... Claro, las bueno, cosas buenas. sí, ese documental que han estrenado enseña lo malo, porque no hacemos nosotros lo mismo, pero enseñando lo bueno. Lo que es en Sí, verdad. no, pero para nosotros. Déjate eso documental. Hacemos entrevistas, enseñamos el barrio. Sí. Cosas La así. cosa es importante, no lo que tenemos. Podemos mirar historia. diferentes puntos de vista Vallecas de la tiene mucha gente. historia. Preguntamos a personas mayores, por ejemplo. Claro. Cómo ha sido su vida antes. Sí. Como en el barrio antes. Aquí, ¿no? Por ejemplo. Claro. Gente de diferentes aquí. edades. ¿Cómo? ¿De dónde? Gente de diferentes edades, para preguntar, sí. para saber. No sé, juegos o cualquier cosa que lo podamos grabar. Ostras, pues buena idea, ¿eh? ¿Parece bien? ¿Tú tienes cámara, no? ¿Has Yo dicho? sí. Pues ya está. Por una cámara, pues para adelante. Yo creo que mi tío tiene alguna por casa, así que puedo preguntarle a ver. Estaría guapo. Una batucada estaría guapa. Es Una verdad. batucada ahí también. Ahí con la Los de musiquita. Vallecas. Hostia. Y ya que nos den el premio a vallecanos del mundo. Y también yo creo que sería guapísimo meter a varias mujeres que no están tan reconocidas, ¿sabes? Que, ¿sabes? Para que sepan que han hecho... Como el mural de Vallecas. De todas maneras hablamos por igual, ¿sabes? Todo. Sí, hacemos un grupo ahora. Vale. Docu. ojo. El documental. Pasa el número. Luego el nombre ya lo pensamos. Claro. Las asociaciones que forman parte de la Cordi trabajan con infancia y adolescencia. Casi todas ellas tuvieron un inicio de trabajo con infancia, con lo que consideramos infancia, que es desde los 3, 4 años hasta los 12. Pero luego muchas de ellas, pues los chavales van creciendo, entonces esos chavales cuando acaban su proceso con los grupos de infancia se ponen a trabajar en grupos de adolescencia, jóvenes, y luego si se quiere hacer un trabajo integral es muy importante el trabajo con familias. Entonces al final casi todas las asociaciones que forman parte de Cordi trabajan con infancia, con adolescencia y con familias. Coordinadora empezó en el año 89 a funcionar de manera no jurídica, o sea, no tenía el carácter de asociación, sino que varias asociaciones se juntaron para
hacer cosas juntos y juntas, pensando que con la unión se tendría más fuerza. Y entonces se hizo lo que se llamó el primer día infantil de Vallecas, que el lema era tapar la calle, y ya el año siguiente sí que se constituyó legalmente la asociación. O sea que como asociación desde 1990 lleva funcionando. Entonces el objetivo es muy claro. O sea, el objetivo es mejorar la vida de los chavales de Vallecas. Entonces, ese sería como el objetivo más global, ¿no? ¿Cómo trabajamos esto? Pues lo trabajamos desde el tiempo libre, o sea, el tiempo que tienen los chavales después de todas sus obligaciones escolares, familiares y demás. Se hacen actividades en ese tiempo libre, deportivas, de manualidades, refuerzo escolar incluso, que complementa la parte de educación formal. Pero no se hacen las actividades por hacerlas, todas tienen unos objetivos específicos detrás, donde se trabajan valores, se trabaja el respeto, se trabaja a nivel social y a nivel personal todo el desarrollo integral de la persona. Estábamos haciendo muchos proyectos ahí con ellos, casi ayudando familiares y trabajando con equipo, y también los que no tienen cursos van a echar a esta gente para que van a seguir trabajando y haciendo sus cosas para que sigan adelante. Yo soy de la Asociación Parroquia María del Pozo, creo que es. Y a mí la verdad fue llegar y, aunque fuese nuevo y tal, a mí me trataron como si fuese uno más de toda la vida. Y la verdad es que con todos los proyectos que hemos hecho, actividades y tal, a mí me han hecho soltarme mucho y ser como yo soy. Yo siempre digo que el campamento ha sido lo que más me ha marcado, que ha sido conocer a mis amigos realmente, porque pues, es igual que los profesores, en plan, en clase es una cosa y después afuera somos otra, ¿no? Entonces en el campamento pues hemos conocido mejor y pues las actividades que hemos hecho pues que nos han hecho unirnos más y conocernos. He participado en Primera Prevención, donde he estado ahí todos mis años hasta que ya me toca irme, pero debo agradecerles mucho porque gracias a ello me he podido sacar los estudios, me han enseñado muchas cosas de la vida, como todavía soy joven y todavía me queda, pero lo que es en sí la base me la han enseñado y me han ayudado bastante. Llegué justo un año después de haber venido de El Salvador, y fue muy acogedor porque me ayudó a socializar más. Y nada, me hice de muy buenos amigos y muy amigos de los monitores, muy importante. Me ayudaron mucho a mi autoestima también, porque creo que me ayudaron lo sé, porque me ayudaron más a creer en mí misma y a sentir que tengo algo más allá de, no sé, de lo común, quizás, no sé. Creo que a todos nos enseñan eso de descubrir quiénes somos, y eso está súper guay. Pues, por ejemplo, cosas que a lo mejor no aprendes en casa o que tus padres son incapaces de enseñarte, y cosas que tampoco ibas a aprender en el colegio y de repente te das cuenta de que lo has aprendido en la asociación. Pues bueno, David fue uno de mis primeros chavales cuando llegó a Primera Prevención. Él tendría como 7 o 8 años, yo tenía 18, y bueno, pues fue mis inicios como voluntario en la asociación, pues fue con David y con sus colegas y sus hermanos. Yo recuerdo que nos lo pasamos bien con los monitores y nos aguantaban mucho, y si no llegan a ser por ello, la verdad es que no hubiéramos a lo mejor tenido así la confianza y la amistad que seguimos teniendo y los valores que nos han enseñado. No sé, es que no podría describir con palabras lo que es la asociación para nosotros, para todos, toda mi familia. Y para mí ha supuesto muchísimo, ha sido de muchísima ayuda. Le han inculcado a mis hijos valores que aunque yo les diera, ellos se los han reforzado, y aparte les han dado otros que yo no les hubiera dado. Yo creo que en 2009 creo que empezaron mis hijos, y de ahí pues los niños empezaron, y de repente ya me enteré de que hay un grupo de mamás también que pues hacen unas manualidades, cosas así por las tardes. Y como a mí me gusta tanto esas cosas también, pues me metí en ese grupo, y la verdad lo pasamos muy bien y aprendemos una de otra, y hay de todos los sitios, pues encuentras de todo, que son españolas y que son marroquíes, son ecuatorianas, de todos.
está mezclado y lo pasamos bien. Y ya te digo, aprendemos una de otra y muy bien. A nivel forma de trabajar sí que creo que hemos avanzado, así que creo que lo que las entidades han hecho ha sido irse haciendo un poco más profesionales, sin perder el encanto familiar que tenemos y la cercanía, que yo creo que esa es la esencia, ¿no?, de lo que curramos, que es estar cerca de la gente. Pero bueno, yo creo que cada vez se han ido metiendo más proyectos, se han ido buscando más subvenciones, se ha intentado darle forma y darle valor a lo que hacemos, que no es poco, que parece a veces una de dos. Nos dicen que estamos en el chiquipar y qué divertido que solo jugamos, o, claro, como estáis ahí con las madres haciendo manualidades. Bueno, pues todo eso sí que nosotros creo que la forma de acercarnos a nuestras familias es esa y va a seguir siendo esa, pero un poco mostrarle al mundo qué hay detrás de todo ese trabajo, que creo que cuando yo empecé no le dábamos valor a eso. O sea, no es que no se le diera valor, sino que no se lo enseñábamos al mundo, que eso es importante, que es súper importante estar sentado al lado de un niño, de una niña, de una madre, de un padre, escuchando, simplemente. La importancia de la educación no formal y de las asociaciones en los barrios, a mí me parece que está sosteniendo y ha sostenido mucho más de lo que debe y lo que hubiera debido. Hablo de momentos de pandemia, de situaciones que se han generado en los que han sido, hoy en día, en unos servicios yo que percibo como opinión personal, pero también como que lo he visto en primera persona por mi trabajo, los servicios sociales han estado absolutamente desbordados, están bajo mínimo, no consiguen llegar de una manera personal e interventiva o incluso preventiva a las familias y el vínculo que tienen primero y más fuerte es con las asociaciones. A quien coge, recurre y preguntan a las asociaciones qué ocurre, qué va a pasar con esto, cómo vamos, desde las cosas más mundanas hasta las preocupaciones que se nos hicieron tan grandes, por ejemplo, durante los momentos de la pandemia. Yo siempre cuando me preguntan cómo es el local, yo siempre digo el local es mágico, el local es magia pura. Y ahora con el dichoso COVID y la distancia social no podemos manosearnos tanto, pero en el local siempre eras recibido con un abrazo, siempre, si tú querías, por supuesto. Pero era lo que te encontrabas según abrías la puerta. Y siempre vida, muchísima gente, porque sí, porque el local no es nuestro, el local no es de la asociación, el local es de la gente del barrio, de los chavales que lo conforman. Incluso me ha pasado con chavalas que han venido de premonitoras, de voluntarias, a hacer sesiones y yo las miro y las digo, ostras, pero si es que tú parece que eres monitora. Claro, es que al final han estado, yo qué sé qué decirte, 10 años de su vida en el local. Es que tienen súper integrada ya la figura del educador y de la educadora que pueden ser perfectamente educadores y educadoras. Les puedes dar las llaves del local y decir, tomad, chicas, ya os encargáis vosotras del grupo de los peques, que lo estáis haciendo de lujo, de lujo. Y eso es algo muy guay, porque luego estas personas, estas chavalas y estos chavales, fuera del local es lo que os digo, ¿no? En el instituto, no, es que fatal, se comporta fatal. Y bueno, es que no le espera ningún futuro prometedor porque no estudia. Bueno, señores, escúchenme, que no todos tenemos las mismas capacidades, que no a todos se nos da súper bien estudiar, que se nos dan muy bien otras cosas. Vamos a tirar por ahí. Lo que teníamos previsto para hoy era preparar la salida que vamos a hacer en mayo. Pero alguno de vosotros el otro día le comentó a Isa el tema que se habla ahora, ¿no? De la pobreza en Vallecas, la delincuencia y demás, y que es algo que os preocupaba. Entonces, si os parece, le dedicamos 10 minutillos y luego ya nos ponemos con lo que teníamos previsto, si os apetece hablar de ello. Y bueno, luego otra cosa, que veis que está Alanis grabando, están haciendo un docu. Si nos importa, va a grabar también la asamblea un poco para sus cositas que están haciendo, ¿vale? ¿Os parece? Perfecto. Sí. Venga. Pues, ¿qué le comentabais el otro día? ¿Quién quiere decirnos? ¿Qué le comentabais el otro día a Isa con respecto a esto que decís de Vallecas, de la pobreza, de la delincuencia? Siempre que íbamos a algún sitio o salíamos del barrio y preguntaban que de dónde eras, Vallecas, pues siempre relacionaban algo de delincuencia, de pobreza, necesidad. ¿Y por qué? ¿Pero eso os ha pasado a todos? Sí, la mayor parte sí. Sí, en plan, sales del barrio y te pregunta alguien, ¿eres de Vallecas? Te miran así como raro porque... Claro, te pintan mal. ¿Y cómo os hace sentir esto? ¿Cómo lo vivís cuando dicen estas cosas? Un poco incómodo.
Incómodo. Incómodo. Sí, porque te empiezan a hacer preguntas y ¿en tu barrio roba? ¿Qué? En el tuyo no, me da ganas de decir, pero bueno. Hola, ¿no? A Pepe. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué podríamos hacer para... pues un poco para quitar esta idea que hay preconcebida de Vallecas? No sé, hay distintas festividades. Podemos promocionarlo por internet. En Instagram es muy común subir cosas y mostrar cómo es Vallecas en sí. Vale. Se puede preparar como esto a veces, encuentros con otros sitios fuera de Vallecas, pero que vengan ellos a ver cómo es. Invitarles. O intercambios. ¿Molaría intercambios con otros chavales? Sí. Claro, porque perfectamente podemos quedar pues, para echar un fútbol, un voleibol, lo que vaya surgiendo en ese momento, lo que nos apetezca. No siempre tiene que ser fiesta, por quedar, no tiene que ser fiesta, botellón, lo que sea, también podemos quedar para dar una vuelta, etc. Una campaña tipo Vallecas no es delincuente, chicos. Date cuenta. Apuntar, eso ha sido bueno. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Nos metemos con la preparación de la actividad entonces ya? Perfecto. Sí, perfecto. Pues venga, vamos allá. ¿Tú crees que las 2 mesas es suficiente? Vamos a probar. Bueno, Sacamos van a dos, estar probamos y a ver qué pasa. Y nos sacamos la otra. Vale. ¡Hombre! Buenas. ¿Qué tal? Vale. ¿Qué tal? ¿Qué habéis traído? Llegáis a tiempo, justo. Empanada. ¡Qué rico! tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a ir. Hola, buena. Qué rico. Empanada. Hola. Hola, chicos. Qué hola. Tengo unos taquitos. Uy, ¿qué traes? Muy bien, Rafa. Eso. Una bolsita de basura. Mira, ponte esta empanada por allí, que ya... Había en una caja y aquí creo. Toma, con esto por allí también. Yo tengo vasos, tan frágil el filo y uno de cosas. Tapa. ¿El señor Tom? Es que la falla del sistema educativo es un cuerpo que llega tan vulnerable a un lugar de cuadrilátero donde todos son amenazas de te pongo el parte, que tienes pavo, no te escucho, lo que importa aquí es tu estudio, no lo que te pasa en tu casa, no lo que... Ponte las pilas, aunque estés mal o tengas sueño, ponte las pilas, estudia. De verdad que eso es lo importante. Entonces, lo que pasa es que el sistema educativo le echa la culpa a la familia se la echan al sistema educativo. Hay un partido de tenis ahí siempre. Y yo digo, por eso es tan importante las terceras figuras que estamos ahí como para equilibrar un poco ese ping-pong. Entonces, espero que nos hagan más hueco y que, digo, nos hagan en el sentido que también nos dejen entrar a terceras personas para poder apoyar a ese profesorado que ahora mismo está como también en perdido de solo tengo que dar clase, no puedo, ¿no? Y que hagamos equipo, porque la idea es hacer equipo y coordinarnos desde ahí. Porque mi hija al final es adolescente y escucha mucho más a la que llega a darle la charla a su instituto de sexualidad que a mí, ¿eh? Una madre guay que hace monólogo, que trabaja con otra adolescente, sí, pero soy su madre. Entonces mi hija por eso necesita a otras personas adultas, ¿no? Entonces el sistema educativo está fallando porque no hay escucha. Todo es como muy frío, muy de... como preparar, es como que nos prepararan ya para el mundo hostil. Desde que somos adolescentes y no se dan cuenta que todavía somos menores, joder, que es que somos menores. Pero ahora que me pongo adulta digo, ¿cuántos profes me dijeron tantas cosas? Me hicieron sentir tan mierda, más que gente de la calle, con ciertas miradas o palabras, o tú para afuera, ¿qué es lo que estás diciendo? Hostia. Y si viene encima de una relación de violencia o tienes violencia en tu casa, ahora cómete en el instituto la movida. Pues ¿cómo luego no quieres que salga y haga? No, muy heavy. La relación con el barrio, con las asociaciones y con lo no formal lo vivimos como la forma natural de educar, ¿no? Como nosotras no pensamos que el cole tiene que ser algo diferente de la vida, algo aislado, que no tenga relación de puertas para afuera con lo que pasa fuera del colegio.
Entonces, por eso las familias están dentro del cole y por eso las asociaciones, la gente del barrio puede estar también dentro del cole. Es como un feedback, un ir y venir, ¿no? de la vida de dentro con la vida de fuera. No sé, lo vemos como una cosa natural, que la educación esté interrelacionada a todo tipo de educación. Sí, ahora estaba pensando en la relación que hay entre no formal y formal, ¿no? Como que no tendría que adjetivarse la educación como formal o no formal, sino educación en el amplio sentido de la palabra, ¿no? También es cierto que muchos de nosotros, los que formamos parte del equipo del Núñez, venimos de otras experiencias educativas. Y yo creo que eso también nos ha hecho vivir la educación en el cole desde otras miradas, ¿no? Por un lado, la no barreras del cole hacia el barrio y por otro lado, la no barrera de nosotras como maestras, como maestros, de lo que es el sentido educativo. Es un poco la base de todo, ¿no? La educación, y no me refiero a la educación a nivel de adquirir conocimientos académicos de matemáticas, lengua, historia, que también es muy importante. La educación en valores, la educación en la paz, la educación a nivel de comunicación, de resolución de conflictos, todo esa es una de las grandes armas y manejar todas esas herramientas son lo que puede hacer o lo que va a facilitar el poder romper esa desigualdad de la que hablábamos antes. Porque al final es un poco el sobrevivir o el adaptarte a las nuevas situaciones en las que te vayas encontrando y el romper esas rutinas en las que tú te encuentras. Para eso necesitas herramientas y esas herramientas se consiguen con la educación. La educación entendida, claro, si le quitamos toda la imagen de lo que te decía de la estructura militar y la educación desde el palo del profe, ¿no? Y señalando a la pizarra, que es como esas imágenes que se vienen a estar educados. La educación también desde la parte academicista, ¿no? De cuanto más estudios tienes, más educado eres, que mucha gente de la calle que ha terminado la secundaria y no ha estudiado nada más puede ser muy educada y tener mucha educación, ¿no? O sea que si pensamos en educación como herramienta de transformación social, yo digo sí, desde cuando hay acompañamiento, no solo las matemáticas. Sí, cuando hay acuerpe, ¿no? Una palabra centroamericana, acuerpar, que es respaldar y defender. Cuando a una criatura se le acuerpa en el camino, no solo se le acompaña, es muy transformador. Nosotras hemos tenido casos de ir a coordinaciones en institutos o colegios y decirnos, es que este chaval no le espera un buen futuro, es que no va a tener nada en la vida. No puede ser. O sea, me estás hablando de otro chaval, no puede ser, porque yo el chaval que conozco no es este. Y pegarle el empujón, hablar con él y buscarle otros recursos, otros espacios educativos del ámbito formal. Y, oye, chavales que tienen su carrera universitaria y en el instituto les dijeron, este chaval no va a llegar a ningún sitio. Eso es algo muy, muy guay. Solamente necesita a alguien que le empuje, que le haga creer en sí mismo. Tienen un potencial de la leche. Lo que pasa que, bueno, yo creo que muchas veces lo primero que una característica típica de la adolescencia es la falta de autoestima. Si a eso le sumas que vives en Vallecas y es un barrio que está totalmente estigmatizado, ostras, adolescente de Vallecas, ¿qué futuro te espera? No apuesto por ti. Escúchale, escucha sus sueños, sus inquietudes, que seguro que tiene algo ahí para sacar y de lo que puedes tirar. Solamente tienes que escucharle y decir, confío en ti, tío, vamos para adelante. Y vamos que sí tiran para adelante, por supuesto. Me acuerdo que para entrar a bachillerato, cuando salí del instituto, me dijeron que... O sea, a mí se me daba muy bien estudiar y todo el mundo me decía que me fuese del barrio para sacarme el bachillerato. Y yo, o sea, no lo entendía del todo, pero me decían que me tenía que ir a un instituto que está en Atocha porque hay más nivel fuera del barrio y vas a estar mejor preparada para la selectividad. Entonces me fui a Atocha a estudiar, a Isabel la Católica. Y bueno, tengo amigas que se han quedado estudiando bachillerato aquí y ha sido todo exactamente igual. Y ahora mismo están en la universidad igual y no se tuvieron que ir del barrio a sacarse el bachillerato. La verdad es que la visión que tengo de la adolescencia del barrio no puede ser más fundamentada. O sea, es así, no me importa decirlo. Llevo trabajando con adolescentes más de 10 años aquí en Vallecas
los conozco muy bien. Es cierto que están cargados de prejuicios desde fuera y lamentablemente no son impermeables a ellos. Las expectativas que sobre los adolescentes vallecanos se tienen muchas veces no están ajustadas a la realidad, pero ellos se ajustan a las expectativas que el resto tiene de ellos. Sin embargo, son chicos, chicas con un potencial igual de grande que cualquier otro, con los mismos temores, las mismas preocupaciones y con las mismas dificultades para mostrarlos a veces. Pero son chicos y chicas con un futuro muy prometedor. Lo que pasa es que no siempre se les ponen las mismas zancadillas unos que a otros. Y aquí les cuesta. Y aquí tienen un nivel de esfuerzo que es mayor. Cuestiones que siempre tienen a los adolescentes como drogatas, de bandas, a no sé qué, y después encuentras a un chaval hecho y derecho que es un buen amigo, que siempre está para ahí para las buenas y las malas, y que, o sea, es que siempre va a estar ahí, en plan... Y no, a mí no me parece bien que digan eso de Vallecas y de los adolescentes, la verdad. No, no es así. Creo que al contrario. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de hacer cosas y creo que cosas como esta nos ayudan a querer hacer algo con nuestras vidas y nos ayudan y nos incentivan a hacer algo. No diría nada, que piense que cada uno piensa como quiera. Yo sé de dónde vengo y sé lo que hay. Que se hable más de las cosas malas que de las buenas pasa en todos lados, pero bueno. Yo conozco a gente que a lo mejor les pones a estudiar y empiezan, qué pereza, que no sé qué, pero a lo mejor luego le das un balón y es que hacen maravillas con ello. Entonces, simplemente no sean vagos, simplemente luchan o tienen que todavía encontrar su objetivo, lo que les fascina, y eso tarde o temprano lo van a encontrar. Yo cada día confío más en la adolescencia, o sea, según pasan los días, porque últimamente en los monólogos, conforme después de la pandemia, noto a la gente adolescente muy afectada. O sea, todo el mundo está mal a nivel emocional, de lo que ha pasado, el colapso del mundo. La gente adolescente, para mí, es la que peor está, en cuanto a para qué voy a estudiar, para qué voy tal. Entonces, veo esperanza porque cuando se le dan espacio, se le facilita más que darle o la parte adulta de te voy a dejar que hable. No, generas un ambiente donde la gente adolescente empieza a nombrar sus sentimientos, pasan cosas. Al no tener espacios, al no tener momentos, en esa confusión del mundo adulto no me escucha, pero ya no soy una niña o un niño, por eso parece que hacen cosas malas. No, tía, es que están de verdad con una necesidad de que se les escuche desde el corazón. La parte del adulto o la adulta es como cuando veintitantos empiezas como a mirar ya a los adolescentes, ¿qué pavo tienen? Y es como, parece que tú nunca has sido adolescente, se te ha olvidado, ¿no? Esa mirada como de que te van a hacer algo, o que tienen pavo, o que no saben, ¿no? Que huelen mal, que si las hormonas, bueno, todo lo que se puede hablar de los adolescentes, y luego te das cuenta de la necesidad de querer contar sus propias historias y los pocos espacios que tienen para eso. Eso, de verdad, por eso digo, hay más puntos en común que en desunión. En este momento, si queremos llegar a la gente adolescente, no pensando que son el futuro, a mí me cae mal lo de son el futuro, no, son el presente, están aquí ahora, contigo, conmigo, están aquí la gente adolescente. Vamos a trasladar un poco el tema que estamos hablando de qué esperamos de cosas. Como jóvenes, ¿qué esperáis del mundo laboral? Yo lo veo muy negro, porque como van ahora las cosas, mucho trabajo no hay, y menos si no tienes estudios. Con el tema he estudiado muy pocas cosas y yo creo que con lo que más el futuro va a avanzar va a ser con la tecnología. Sí. O por la experiencia. Hay muchos trabajos que no te cogen por experiencia. Y es como, vamos a ver, acabo de entrar al mundo laboral, ¿Cómo quieres que no tengo mucha experiencia, quiero trabajar para tener experiencia. Claro, si no, ¿cómo quieres que entre? No. Claro. O si no quieren gente joven con experiencia. Si me tiro media vida estudiando, ¿cómo quieres que tenga experiencia, sabes? Y cuando quiero tener experiencia no me dejas. ¿Os da miedo en el mundo laboral que llegue ese momento de tener que veros ahí? Yo espero que no... que tarde en llegar, por favor. Que tarde en llegar. Y mientras, los estudios sí los vivís con más motivación, el pensar que dentro de poco o ya estáis pudiendo elegir como a dónde os dirigís. ¿Ahí qué está pasando? ¿Estáis ahí ahora o no? Yo estoy en bachillerato y yo me lo quiero sacar. ¿Qué pasa? Que me desilusiono, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece muy plastas las clases. O sea, no sé, yo me esperaba otra cosa, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es pintar. Entonces, claro, yo pensé que ya iba a ser meterme a pintar ahí, pero entro y está Fundamentos del Arte, que es historia pura.
Geografía no, historia contemporánea, que es también historia pura. Lengua, inglés, y me di cuenta que es todo lo mismo que antes, pero sin matemáticas y con más historia aún. Y es como, me ha empollado el paso. Entonces, claro, no estudio, o sea, no soy una persona que estudie, pero porque no me motiva. Y muchas veces sí que es como aprender y vomitar en un examen. Claro. O las cosas que te enseñan es como te enseñaban antiguamente. O sea, que no han modernizado el sistema de enseñanza. Sí. Es sentar en una silla con tu libro, la pizarra, hacer caso al profesor cuando se calle, ponerte a hacer los deberes y para el recreo. Yo creo que deberían hacer más juegos, algo más dinámico. Más dinámico para que la clase no sea tan pesada. Yo creo que tenemos que estudiar más cosas tipo de la vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, la sintaxis, que yo entiendo que está muy bien para no ser uno tipo saber de la vida, pero yo no voy a ir al chino y le voy a decir, espérate, que voy a hacerte la frase. No voy a ir al chino y voy a hacer la sintaxis de la frase. Digo, espérate que la analice. Sería rarísimo, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, alguien se está ahogando y ahora mismo nosotros no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué? Claro. ¿Sabes? Más cosas de esas o no sé, luego cuando tengamos nuestra propia casa, si no tenemos a nadie que nos ayude a hacer tipo, lo de cómo pagar la casa y todo eso, no sabemos hacerlo, ¿sabes? Claro. Tipo cosas así. Todo esto que estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando mucho como desde el instituto, ¿no? Desde donde vayáis a estudiar ahora mismo, ¿no? ¿Estáis todos estudiando? Sí. Pero también todos participáis de una asociación, sí. Donde también recibís educación, ¿no? ¿Lo hacéis? Sí, se aprende más en la asociación que en el propio instituto. Pues la verdad que sí. No lengua, matemáticas y lo que da en el instituto, Valores. sino la educación que hay que tener al tratar a las personas, los valores, el respeto que hay que tener a las personas. Y luego a través de los niños pequeños, las asociaciones y eso, aprendes también muchas cosas que a lo mejor tú no sabías. Y a través de eso sí que aprendes algo nuevo. O a través de los educadores, una cosa que no sabías, pues te lo explican. Pues mira, esto es así, tienes que llevar a los niños pequeños así, de tal forma, la actividad la tienes que llevar así y estás aprendiendo constantemente cosas nuevas. También es que los educadores de las asociaciones son como más cercanos que un profesor. El profesor va allí, da la clase y luego se va. Luego, en cuarentena sí que, por ejemplo, estuvieron muy pendientes a nosotros, nos escribían y tal. Sí que se preocupaban, en plan, vamos a hacer una videollamada todos juntos y cosas así. Era como más cercano. Pero eso también creo que es porque, por ejemplo, en el instituto la clase es más grande, hay muchos más alumnos y no puede estar el profesor con cada alumno todo el rato pendiente de cada uno. En la asociación sí pueden estar, pues somos grupos más pequeños, entonces sí que podrían estar. Por eso. Ya, pero eso de que hay más gente, al haber más gente hay más profesores y hay algunos que hasta te miran mal porque tengas algún problema algún día. O sea, de que estés en clase distraído ya te empiezan a mirar mal, ya te empiezan a regañar, algunos te empiezan a chillar. Y es como, entre el problema que tengo y el problema que me estás dando tú, hay un momento que explotas y es que luego encima te expulsan y te castigan. Luego ya encima el malo de la película ya eres tú. Y ya tienen la etiqueta de mal alumno, el contestor, el Problemático. faltón, el que si le dices algo, cuidado, no le digas nada que va a saltar. Y es como venir con esta actitud todos los días al instituto, pues fue lo que me pasó a mí. Se me quitaban las ganas de estudiar, no por el simple hecho de estudiar, sino por llegar todos los días al instituto, ver malas caras, vas a hacer algo, no me apetece porque este día estoy así, pues fuera de clase, te mandaban al pasillo toda la hora. Si quieres, estate con el móvil, en vez de darme motivación. Yo tuve una profesora en el instituto que era llegar a clase y decirme, venga Cristian, ponte aquí al lado mía, dejas el móvil y si necesitas ayuda, me lo dices, vengo y te ayudo. Esas son las profesoras que tienen que estar ayudando. Yo, dentro de lo que cabe, o sea, yo creo que estáis motivados, ¿no? Tenéis fuerza, tenéis energía, tenéis ganas de salir adelante, de hacer 1000 millones de cosas. ¿Qué entonces es lo que os motiva? ¿Qué os está dando la fuerza para que vosotros estéis así hoy? Tipo, a ver, a lo mejor te motiva un poco más, pues bueno, voy a ver a mis amigos, ¿sabes? Claro, tus amigos, yo en mi caso, a mí me motiva a ir, yo, joder, venga, ya estoy en el último curso, lo acabo ya y me voy a meter a lo que a mí me gusta, que es lo que quiero hacer. Digo, con un pelín de esfuerzo lo acabo y ya soy libre de hacer lo que quiero y tengo que decidir qué quiero hacer.
Pues estamos, creo que estamos como, o sea, no solo nosotros, ¿no? En general todos los adolescentes, como ansiosos de salir al mundo, por así decirlo, ¿no? Y para eso pues necesitamos estudios y tal. Entonces, en general, ¿qué esperáis del futuro? Como personas, vosotras en concreto, ¿no? Que O sea, nos ¿qué tengan espera la juventud vallecana del futuro, de su futuro? Que nos tengan más en cuenta en las cosas, ¿sabes? Y que no seamos como los adultos de ahora. O sea, tú has dicho que vamos a ser adultos de aquí a 7 años. Entonces, si nosotros hemos sufrido lo de los adultos, que no repitamos la misma historia, porque si no, esto no va a cambiar. ¿Qué historia no queréis repetir? Lo de que no tengan en cuenta nuestras opiniones por ser adolescentes. Claro. Darles más confianza. Escucharles. Intentar entenderles. Porque así lleva a que ellos también tengan confianza contigo y si tienen un problema de verdad, en vez de callárselo, te lo puedan contar. Ahí, enfoca. Ah, ya sé quién son. Esta es Pepa, la de la Asociación Unión. No sé, no la... Sí, del trabajo. Yo sí me acuerdo. Pues yo conozco a Geli y me lo explicaron en el instituto, que era una maestra o algo así, no sé, y que iba algo de entrenadores, la verdad es que no me acuerdo. Pues lo podríamos meter en el documental, ¿no? Son mujeres importantes. Yo creo Claro, que sí. quedaría bien. La verdad es que estaría bien. Hermano! ¿Qué tal? ¿Qué dices, cabezón? Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué hacéis? Hola. Aquí, grabando el documental. Ah, seguís con el documental este, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Está yendo bien o qué? Bien, pero estamos muy cansados. Estáis reventados ya, ¿no? Sí. Nosotros teníamos pensado tocarnos algo por aquí con las guitarras. Pues sentados con nosotros aquí. ¿Sí? Está con nosotros y Pues tocáis grabamos algo. para el documental. ¿También? Pues sí, quedaría súper chulo eso, ¿eh? Sí, Sentaros, Pues por mí sí, ¿eh? Venga. Venga, vamos, ¿Está ¿no? aquí conmigo? Sí. ¿Os ponéis aquí o bien? Sí. Fenomenal. ¿Pero qué vais a tocar? ¿Un arrecife? ¿Tocamos? ¿Arrecife? Un arrecifito, ¿no? Venga. No ¿Esa hable vuestra? más. Es un temilla nuestro. Si queréis acompañar con unas palmitas o algo. Sí. Sí, claro. Bajando al arrecife, recorremos el mar hasta que el sol se ponga. Y tú, dejando huellas en la arena, despertaste una ilusión que de mi mente no se va. Vente al arrecife, vente al arrecife, vente al arrecife de coral. Vente al arrecife, vente al arrecife, vente al arrecife de coral. Vacía, yelmo, halo. Este es el orden, Sancho. De aquí no se va nadie, nadie. Ni el místico ni el suicida. Inútil toda huida, ni por abajo ni por arriba. Se vuelve siempre, siempre, hasta que un día, un buen día, el yelmo de Mambrino, halo ya, no yelmo ni vacía, se acomode a las sienes de Sancho, y a las tuyas, y a las mías, como pintiparado. Entonces nos iremos todos por las bambalinas, tú y yo, y Sancho, y el niño de Vallecas, y el místico, y el suicida. Bueno, perspectiva de género, ¿no? Yo creo que cada vez se va viviendo con más naturalidad. No hay ya ningún peque que se cuestione que preparemos de una manera especial el 25 de noviembre.
Y tampoco hay ninguno que le sorprenda que dediquemos toda la semana a hacer actividades en torno al Día de la Mujer. ¿Y por qué? Y de dónde proviene. Y ya todas y todos saben el origen de por qué ese 8 de marzo, ¿no? Lo tienen muy, muy incorporado. Cada vez más en el lenguaje, ¿no? Si viene alguien de fuera y entra al aula y dice, a ver, chicos, pero ¿cómo es que chicos? Chicos y chicas, ¿no? O sea, como que ya ellos y ellas, pues desde ese lenguaje también van enseñando y educando a las personas que vienen de fuera al aula y que no están acostumbrados. Todos salían el día 8 de marzo al grito de somos feministas, ¿no? y queremos libertad, como decían en los peques y las peques de mi aula. Es cierto que hemos vivido unos años atrás donde parecía forzado, ¿no? El decir, pues ahora hay que hacer esto, pero yo, al menos desde la experiencia que yo estoy viviendo, cada vez está más integrado, cada vez es más natural y yo creo que estamos en un buen camino. Y respecto a eso del 8 de marzo, como tenemos aquí enfrente el ELMA, el Espacio Mujer de Madrid, también tenemos ahí nuestras relaciones y nuestras sinergias con ellos, ¿no? Con ellas, en este caso. Y de hecho el 8 de marzo pues salimos juntos con ellas, hacemos nuestra manifestación, o sea, como que estamos también aprovechando también lo que tenemos cerca del cole para educar también en lo que queremos, ¿no? Pues tenemos ese espacio, tenemos el espacio de paz, o sea que hay un montón de cosas en el barrio a nivel cultural y educativo que podemos aprovechar y gestionar juntos, ¿no? O sea, adolescencia y feminismos que tienen, vamos, van de la mano y de forma transversal. El discurso antifeminista en los últimos 3 años, sobre todo, donde más está lamentablemente puesto es en la adolescencia. No por culpa de ellos y de ellas, que yo estoy harta ya de que la gente adulta, el comentario ultracéntrico, bueno, es que la juventud hoy en día, es que ven youtubers de tu edad y de la mía. O sea, los tiktokers de 15, 16, que sí que mi hija, cuando yo veo que está haciendo scroll, veo que... Pero se detiene más a escuchar a la persona adulta que sí que le genera influencia a mi hija lo que está diciendo. Tiene 20 y tantos, 30 y tantos, ¿no? Entonces, ese discurso antifeminista no es que los chavales y las chavalas de repente se levanten, vamos a ser antifeministas. No, es que escuchan una cosa, ven otra en el TikTok, empiezan a atar cabos y se declaran antifeministas. De hecho, ahora parece que Ser Rebelde tiene ese punto, ¿no? Como rebelarme contra lo humano es ser guay, ¿no? Entonces, eso no es culpa de la gente adolescente. Es la gente adulta la que además si le metemos caña o tenemos al profe de turno que no para de repetir todo el rato, ay, bueno, es que no se puede decir nada porque es que las mujeres te vienen y se enfadan. Entonces la criatura escucha eso y mira al profe, que es su persona de referencia, más que yo, que tú, que entramos un día, y encima en su casa la ha escuchado, lo escuchó en el portal y dice, ostras. Yo creo que el feminismo ahora, con la gente adolescente, nos toca reinventarnos maneras. Reinventarnos maneras, con las tías lo hemos conseguido. El discurso de empoderamiento, ellas ya han hecho esto, ya han generado sus propias, ¿no? De ser protagonistas, tener sus voces. No hemos quedado con los tíos en un sitio que sé que muchas nos hemos quedado esperando a que otros tíos sean referentes para los chicos. Vale, pero mientras que, como no está pasando y nos encantaría que pasara más, lo que podemos encontrar es hacer pedagogía también a la masculinidad, aunque seamos tías. Pero no desde la burla, no desde vamos a mirarnos qué estamos haciendo como tíos y que el feminismo para mí también es bueno. ¡Anda! Que el feminismo a mí como chico me quita la presión todo el rato de tener que sentarme de una determinada manera, de tener que estar como haciéndome el fuerte todo el rato, ¿no? Que me permite conectarme con mi vulnerabilidad y abrazar a mi colega que tanto lo quiero, ¿sabes? Con el que me quiero dar un beso, tío, ¿no? Entonces, el feminismo también es bueno para mí como tío, adolescente de 15 años que vivo en Vallecas. Pues sí, sí lo es. Pasa que te estás vendiendo la moto y te la estás creyendo que va contra ti porque eres chico. Y no, no, no. Va contra el sistema patriarcal, del que formamos todas y todos parte, ¿no? Pues yo empecé, vamos, en el cole empezamos ahí que... pensamos que faltaba el tema del fútbol, que hay chicos, chicas que quieren hacerlo y no había. Entonces, como entre unos papás que nos gusta el fútbol, pues empezamos a hacer una colaboración de los padres y entrenar a los niños. Empezamos y fue, vamos, una maravilla. Y como a mí, la verdad, me gusta el fútbol muchísimo, pero lo que pasa es que en mi tierra hay una mujer que juega, eso ya no. Pero aquí sí que empezamos a entrenar a los niños, pero mezclado de chico y chica, y bien. Y entonces ahí
empieza a salir también y tenemos ahí un grupo que también hablamos del tema de la mujer, que no significa una mujer marroquí que tiene que estar siempre en casa, trabaja en casa, que cuida a los niños. Y no. Eso sí tiene que cambiar, sí, que si una mujer puede trabajar, pues trabajar. Y ya sea, un marido trabaja, vale, sí, pero cuando en casa pues se puede hacer las dos cosas. La mujer y el hombre tienen que ser igual. Yo vi las cámaras y dije, ¿yo qué voy a hacer con esto, vale? Yo dije, con esta cámara yo no voy a hacer nada, ¿vale? Fui haciendo un poco de fotos para ver cómo salían y claro, lo peor es que como no podía verlas para, si eso, hacer otra, pues entonces ya tienes que jugártela. En plan, tenías que o ponerte en el suelo o tirarte por un rascacielos a jugártela. Es que te la tienes que jugar a una. Entonces fue cogerla y dije, ¿cómo yo hago esto? Y fue bajar una rampa y vi unos edificios y dije, pues bueno, pues voy a hacer una foto de esta, así una foto de tontería. Pero al final, pues que salió por ahí un dedo, pero bueno, que eso me hizo ganar el premio. Fue llegar a la gala y de repente te hicieron el premio de arquitectura, fue el primer premio que me lo dieron a mí, no me lo creía. Entonces, bueno, pues vi al ganar el premio y dije, joder, tío, esto a lo mejor que se me da bien, ¿no? Pero, claro, ya no sé a ver qué hago. Pero vamos, yo fui veros y dije, esto va a ser, vamos, alucinante. No sé, me emociona mucho porque creo que da mucha oportunidad. Creo que me siento como que son muchas oportunidades, entonces me gusta mucho el que se abran puertas a gente como yo o mis compañeros, así, súper guay. Fue algo muy complicado porque no se termina de ver bien en la cámara así. Y luego también porque solo hay muy pocas oportunidades de captar algo guay. Y creo que te ayuda a pensarte mejor las cosas para no malgastar el espacio. Ajá. Se llama Tu casa es el mundo y es que la foto en sí me embaracé de esa idea porque se me hizo muy guay ver un lugar donde alguien hizo desde un espacio muy común y donde puede ser muy molestoso, algo súper único porque en la foto se ven cuadros, o sea, como que en realidad sí es una casa. Y pasé con un amigo y me fijé muy bien de que tenía como su mesa, sus cosas de comer, su cama, no una, sino varias, creo que son 3 o 2. O sea, se me hizo de lo más espectacular que alguien a su necesidad convirtiera en algo muy suyo. No sé, me gusta bastante. Bueno, pues yo me quiero dedicar a imagen y sonido, lo tengo clarísimo desde que iba a primero de la ESO. Y bueno, es una cosa que desde que era pequeña, cada vez que veía las películas, las series, era como un mundo mágico. Veía ahí los efectos especiales, la gente ahí dándolo todo y no sé, era como, digo, quiero ser yo fruto de eso, quiero yo estar detrás de las cámaras y que cuando la gente vea la película diga, ahí ha estado Ana, y no sé, sentir que esa pertenece a mí, entonces no sé, me quiero dedicar a eso. Y la verdad es que cuando me comentaron de que se iba a hacer en San Pablo un documental, un concurso de fotografía, dije, este es mi momento, quiero lucirme, nunca mejor dicho, y no sé, me sentí yo, pude hacer las fotos dando mi punto de vista porque aunque sea un árbol, puedo buscar las perspectivas que a mí me gusten y hacer de un árbol algo más especial, algo más grande. Y cuando me dijisteis que para hacer las fotos había que seguir varios ítems, uno de los ítems era
el orgullo vallecano. Yo dije, ¿qué más vallecano que el Rayo Vallecano? Que por suerte es una de las cosas que tiene Vallecas, que nos identifican mucho. Y bueno, dije, no puede faltar una foto del Rayo Vallecano. Pero bueno, al final todo salió bien y la verdad es que estoy súper orgullosa con mi foto, la volvería a hacer una y 1000 veces más. Y no solo esa, sino todas las que hice, porque bueno, al fin y al cabo me identifica a mí, identifica a Vallecas, que es lo que trata este documental. Y bueno, yo les invito que si con este documental no se fían, yo les invito a que vengan a Vallecas y lo vean ellos con sus propios ojos, porque no hay nada más real que lo que ves con tu mirada. Bueno, yo creo que lo principal es el poder ya erradicar un poco esta estigmatización que hay sobre Vallecas y sobre sus chavales. Y también me gustaría que se le diera el valor que corresponde a nuestro papel, a la educación social y a la labor que hacemos. Creo que somos un organismo, no sé cómo decirlo, perdonadme, como algo fuerte en el barrio, algo que empuja. No somos súper, hiper, mega imprescindibles, no, pero sí creo que somos necesarios y que se nos debería dar el valor que corresponde. No por parte de las familias, que ese lo tenemos. Ese valor lo tenemos por parte de los vecinos, de las vecinas y de todas las familias, pero sí por parte de las instituciones. Y yo, pues nada, que se siga apoyando el movimiento asociativo y que los chavales se impliquen en sus propias asociaciones una vez que terminen su periodo de niño y pasen a ser monitores. Y bueno, pues como se ve aquí, se fragan amistades que duran toda la vida. Sí, la verdad es que se valora, hombre. Que haya gente como primera prevención, como Fernando, que aguantan a los chavales y los inculcan bien, hombre. Que salga todo lo bueno que hay, que es muchísimo, gente increíble y que saque eso, que es un barrio muy bueno. Que haya más asociaciones o más polideportivos para que hagan deporte, porque es que con eso ya se puede salir, porque si en estas cosas al final se pierden y eso, que haya más asociaciones y más polideportivos a los jóvenes. Pues quiero que cambie un poco la visión que se tiene de la adolescencia, de la juventud y de Vallecas en sí. O sea, yo creo que la adolescencia es lo que decía antes, o sea, es un momento maravilloso. Vallecas es un barrio increíble, un distrito increíble, y me da mucha rabia que se tenga esa visión tan negativa fuera. Bueno, yo creo que... Yo lo he visto de fuera, pero aquí he visto un montón de gente implicada, con ganas de hacer cosas. Y yo creo que lo que hay que hacer es mostrar eso, ¿no? Mostrar que aquí hay cantidad de gente joven haciendo un montón de cosas, y lo que me gustaría que reflejara es eso, un barrio haciendo cosas, que no para, aunque incluso se salga de la vía, que volverá para atrás y volverá a encontrar su vía. Así que, no sé, creo que debe de reflejar eso. Y creo que es lo que va a hacer reflejar que aquí hay mucha acción. Bueno, es que solo el hecho de pensar que se está haciendo un documental para hablar de lo maravilloso que es Vallecas, solo desde ahí, yo lo que espero de este documental ya lo estáis haciendo, ¿no? O sea, la idea de qué pasa con hablar mal de este barrio, como se habla también de Carabanchel, de Orcasita, siempre hablando mal de los barrios de las periferias, y que hay muchas más luces que sombras en las periferias, pero de verdad, muchas más luces que sombras. Una última pregunta. ¿Nos podrías dar consejos para el documental? Bueno, es muy difícil dar consejos. Yo veo que lo estáis haciendo todo muy bien. Todo el equipo que estáis aquí y cómo lo estáis todo organizando, pues lo estáis haciendo de una forma súper profesional. El mayor consejo que os puedo dar, o el único consejo que yo os daría, simplemente que la voz, digamos, última de la película sea vuestra voz. Porque cuando se hace una película de creación, y en el caso de un documental, lo importante es que tú cuentes la vida según tú la sientes. El mismo hecho que tú cuentas
lo puede contar cualquier otro a su manera y con una voz y una forma de ver distinta. Pero lo bueno es que lo que tú cuentes sea desde tu punto de vista y que nadie te quite la oportunidad de que cuentes lo que tú quieres. Y luego ese triángulo, ¿vale? A ver, venga. Yo me voy fijando así y ya está.